Bienvenidos todos. Soy Bill Slater, gerente de marketing global de Leviton Network Solutions. Quiero darles un cordial bienvenidos a nuestro webinar serie de Crosstalk Live. Hoy vamos a escuchar a nuestro gerente de ventas, Juan Simo. Él va a presentar el tema de las redes de la siguiente generación, estrategias de migración para 25 giga a 40 giga, PoE y conectividad inalámbrica, las tendencias y la información de las normas nuevas. Nuestro presentador Juan Simo es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia y lleva trabajando 20 años en Brandrex. Es un reconocido formador en área de infraestructuras de redes, de datos y tiene una vasta experiencia en el diseño de todo tipo de instalaciones de redes de datos. Sin nada más, les dejo en las manos de Juan Simo. Adelante, Juan. Muchas gracias, Bill, y buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse a este webinar, que espero que resulte de su interés y en el que, sin más, pues me gustaría introducirles la agenda que vamos a seguir a lo largo de la próxima hora. En primer lugar, me gustaría hacer una introducción explicando hacia dónde van las infraestructuras y cuál está siendo el motor del cambio de todos estos nuevos estándares que nos estamos encontrando, y después entrar en particular en cuáles son las nuevas normas de cobre, que es esa famosa categoría 8 y más cosas que nos estamos encontrando alrededor del cobre, y comprender realmente los detalles que especifican los estándares y en qué nos va a afectar en el diseño de las infraestructuras. Y luego dos casos particulares de aplicaciones empresariales que también están enormemente relacionadas con lo que suministra Leviton y Brandrex, con esta infraestructura de datos. Y es el PoE, el Power over Ethernet, la alimentación a través de ese cable de 4 pares y de conector RJ45, que es algo que va cada vez a más, y explicaremos en detalle los cambios que van a venir a corto plazo. Y también, aunque curiosamente pueda parecer que es un poco competencia del cableado, esto no es así en absoluto, y el despliegue cada vez mayor de redes Wi-Fi pues también tiene un impacto sobre la forma de diseñar correctamente una infraestructura de datos cableada para dar soporte a esa conectividad inalámbrica, y también comentaremos en detalle pues los cambios que están habiendo en esa parte. Bueno, sin más, me gustaría entrar en esta primera parte introductoria de tendencias de las infraestructuras y qué es lo que nos estamos encontrando en cuanto a evolución del sector en el que nos movemos. Y hay una serie de conceptos, de habilitadores de la tecnología que realmente son el motor de este cambio. El primero y muy importante, lo que llamamos los servicios en cloud, las nubes informáticas. Y es algo que está cambiando sobre todo el entorno de data centers. O sea, todos los proveedores de servicios en nube requieren unos data centers de unos tamaños impensables hasta hace unos años, cuando no existía este concepto y hablábamos principalmente de data centers, de CPDs corporativos. Y con esta eclosión de los servicios en nube, pues nos estamos encontrando con unas necesidades mucho más grandes en cuanto a ancho de banda, en cuanto a densidad de equipos, de lo que estábamos acostumbrados. Y es algo que no solo no va a parar, sino que claramente, como ahora veremos, está yendo a más. Y se está metiendo todo el mundo, hasta Amazon. Empezó vendiendo libros y Amazon pues tiene ahora la visión estratégica que conseguirán de ser un proveedor líder de servicios en red. Con lo cual esto es algo que va a mover cada vez más el mercado. Por otro lado, tenemos convergencia. Cuando empezábamos a hablar de cableados estructurados, pues hablábamos muchas veces del término de cableados de voz y datos, porque básicamente utilizábamos este humilde cable de 4 pares y este conector RJ45 para transmitir los datos de una red de área local y para transmitir telefonía, punto.
y lo que nos encontramos es una convergencia cada vez mayor de distintos servicios que convergen hacia conectividad IP con ese interface RJ45. Con lo cual este cableado de datos pues cada vez tiene que soportar mayor número de servicios y por lo tanto mayor densidad, mayor ancho de banda, etcétera, etcétera. Después la virtualización, o sea, los avances en virtualización de servidores hacen que cada vez manejemos mayores densidades en lo que es un armario típico de un data center. Y eso tiene una implicación brutal en cuanto a los requisitos, a las necesidades de ancho de banda por cada uno de esos armarios. Y esas necesidades de ancho de banda las tenemos que cubrir con esta infraestructura de cableado con la que llegamos hasta él. Con lo cual eso también es algo que nos afecta. Y evidentemente para conectar todo esto, pues nos estamos encontrando que cada vez tenemos switches basados en cobre, base T, pero a velocidades de multigigabit. Los switches de 10 gigabit y ya hablamos de switches de 40 gigas, de 25 gigas y no sabemos ya realmente hasta dónde vamos a llegar. Pero nos encontramos con un despliegue brutal de switches en los CPDs con unas velocidades por puerto impensables hace tan solo 2 o 3 años. Y al final todo esto hay que organizarlo y aquí hay digamos, una discusión entre la forma de cablear un CPD con lo que es la topología top of rack. Top of rack es donde ponemos en cada armario de servidores un switch dedicado a ese armario, con lo cual las conexiones son punto a punto dentro de cada armario de servidores entre los servidores y su switch, o las topologías de data center, lo que llamamos de end of row o incluso middle of row, donde en cada fila de armarios de servidores dedicamos uno de los armarios, ya sea el del extremo o el central, a albergar los switches que van a conectar todos los servidores de esa fila. Y hay, pues, discrepancia de opiniones sobre cuál es más óptima para según qué entorno y para qué tipo de CPD, pero lo que está claro es que en ambos casos requiere una infraestructura muy especializada capaz de soportar estos switches de múltiples gigabit y esta densidad de servidores tan grande que nos está trayendo la virtualización. Por ver algunos datos y también empezar a comprender la gran diferencia que hay entre CPDs corporativos y CPDs dedicados a servicios de cloud, servicios en nube, podríamos ver un análisis. Esto es del grupo del Oro, que es pues la fuente más reconocida en cuanto a estudios de mercado y proyecciones de mercado en nuestro sector y específicamente en el sector de data centers. Y es en cuanto al número de servidores que se venden por año, qué tipo de velocidad soportan sus tarjetas de red. Y como vemos, pues venimos de una época donde claramente era 10 gigabit. Llevamos muchos años llevamos 1 gigabit. Llevamos muchos años que el gigabit dejó de ser novedad. A ese gigabit que todavía en entorno de oficinas, en algunos casos no llega hasta el puesto de trabajo y muchas veces la conexión del puesto de trabajo en una oficina pues, es todavía de 100 megas en muchos casos. Pero en el entorno de CPDs hace ya muchísimo tiempo que como mínimo hablábamos de velocidad de gigabit. Eso ha ido declinando con el tiempo y a fecha de hoy pues resulta raro encontrarse servidores a velocidad de gigabit en entornos de cloud, en entornos de CPDs de nube. Lo que nos encontramos hoy de forma masiva es la velocidad de 10 gigabit. O sea, lo más habitual hoy en CPDs de servicios de nube es que los servidores se conecten a velocidad de 10 gigabit. Y a partir de ahí lo que nos encontramos es una penetración que empezó ya hace un par de años y que ya tiene un peso específico importante de servidores a velocidades de 40 gigas. La 40 gigas es una realidad que ya está aquí y que evidentemente va a ir creciendo conforme disminuyan los servidores a 10 gigas. Y encontramos ahora que aparecen también las versiones a 25 gigas. De momento con menor cuota de mercado que el 40 gigas, pero se prevé que podría llegar a sobrepasar los 40 gigas y ahora enseguida entraremos por qué. ¿Por qué esas diferencias entre 25 y 40 gigas que parece que están próximas? Y por supuesto empiezan a entrar velocidades superiores de 50 gigas o incluso de 100 gigas. Con lo cual vemos que simplemente a un par de años vista, apenas la mitad de los servidores serán a 10 gigabit y la mitad de servidores de los CPDs de servicios en nube funcionarán a velocidades superiores a los 10 gigabit. Y eso tiene un impacto enorme a la hora de plantear el diseño de una infraestructura de cableado para un CPD de cloud.
porque tan solo en 2 años vamos a necesitar estas velocidades de una forma masiva. Por otro lado, tenemos el otro escenario, y es el CPD corporativo, el CPD de la gran empresa que alberga sus equipos en propiedad y que solamente da servicio a sus propias necesidades. Aquí vemos que todavía subsiste algo el gigabit y que sí que hay una penetración muy fuerte de 10 gigas desde hace algunos años. Pero todavía, como vemos, pues las cosas son un poco más lentas que en los CPDs de servicios de cloud, pues porque se requiere menos ancho de banda en los CPDs corporativos que en los proveedores de servicio de nubes. Pero dentro de eso también vemos que empieza a haber una penetración importante de conexiones a 40 gigas y todavía más importante que en el cloud, estas conexiones a 25 gigas. Porque en el entorno corporativo, pues los 40 gigas quizás son excesivos y con 25 gigas, pues los clientes tienen suficiente. Y habrá una tímida introducción de 50 gigas y 100 gigas, pero evidentemente más lenta de la que nos encontraremos en los CPDs de servicios en nube. Pero en cualquier caso, tanto en CPDs de servicios de nube como en CPDs corporativos, lo que está claro es que tenemos que soportar ya claramente los 10 gigas, eso ya es lo normal, y tenemos que estar preparados para una penetración cada vez mayor de conexiones por encima de los 10 gigas. Que sea 25 o que sea 40 gigas, como veremos enseguida, realmente a nivel de infraestructura y afortunadamente no nos supone una diferencia. Bueno, hay una gráfica que es muy interesante y es qué porcentaje de servidores se destinan a CPDs corporativos, que es la línea azul, y qué porcentaje a CPDs de servicios en nube. Y como vemos, estamos a apenas un año del punto de inflexión, del punto de corte. Estamos casi a punto de que el número de servidores que se venden para CPDs de servicios de nube supere al de CPDs corporativos. Y esto es una realidad y es algo imparable. O sea, a título de anécdota, el otro día salían las noticias que Netflix, el proveedor, el que hace series y el proveedor de vídeo digital en plataforma de pago, pues que Netflix había cerrado el último CPD que tenía en propiedad. Y que pues el CEO de Netflix con buen criterio decía, vamos a ver, yo en lo que soy especialista es en generar contenidos y ser proveedor de contenidos para consumo de ocio. No soy especialista en CPDs. ¿Para qué quiero tener mis propios CPDs cuando hay especialistas en eso que me aseguran una calidad de servicio, que me resulta más económico, que me ahorro un montón de gastos operativos, de dolores de cabeza, etcétera, etcétera? Esto es el caso de Netflix, pero es un poco lo que está pasando con todos los grandes CPDs corporativos, que poco a poco están migrando a sus servicios a proveedores en nube. Y eso es una tendencia que claramente no se va a parar. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo que nos centremos ya hoy en ver qué va a suceder con esos CPDs de servicios en nube. Y dentro de eso hay algunas diferencias interesantes. Y es que en los CPDs de nube, lo más habitual hasta ahora ha sido la topología top of rack. Los proveedores los dueños de estos grandes CPDs, pues típicamente han preferido topologías top of rack con un switch dedicado para cada rack de servidores. Mientras que la tendencia en los CPDs corporativos, en los CPDs empresariales, era seguir un poco las recomendaciones de diseño de la ISO IEC 24764 e ir a cableados más centralizados en topologías desde puramente centralizadas hasta en grandes CPDs, topologías en off-row o middle of-row, con un armario de switches dedicado a dar servicio a todos los servidores de una fila. Como vemos, las dos topologías que se manejan, el top of rack y el end of row, también tienen una analogía con el tipo de CPD que es, ya sea corporativo o ya sea de proveedor de servicios en nube. Pues todo esto es un poco hacia dónde van los CPDs, hacia dónde van la velocidad de conexión de los servidores en esos CPDs, qué tipo de topologías nos vamos a encontrar, pero en todos los casos hay un denominador común. Y es que todos los que se dedican a hacer análisis en profundidad de este sector están de acuerdo en que la inversión de un CPD, cuando consideramos el presupuesto global, el 3% de esa inversión es lo que fabricamos en Leviton Brand Rex, la infraestructura de comunicaciones.
Y dentro de eso, esa infraestructura, la tendencia es a que cada vez haya más cobre. Y todo lo que vamos a ver de categoría 8, de los 25, 40 gigas, la vocación es a poder seguir estirando la vida útil del cobre. Sencillamente porque cuando hablas de las densidades de puertos de las que estamos hablando, la diferencia entre un interface óptico y un interface eléctrico sigue siendo sustancial. Para hacer 3 conexiones, pues te daría igual hacerla de fibra. Cuando estás hablando de conectar miles de servidores, la diferencia de precio entre los dos interfaces es una brutalidad. Con lo cual sigue habiendo mucho interés en intentar mantener el cobre en todo lo que podamos, en el mayor porcentaje de conexiones dentro de nuestro CPD. Pero por otro lado estamos hablando de unas conexiones de cobre que se están enfrentando a unos retos muy importantes por encima de 10 gigabits, con todos los problemas que no vamos a entrar ahora, de la diafonía alien, del problema de esa diafonía alien entre mazos de cables y también entre conectores RJ45, especialmente cuando hablas de alta densidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta infraestructura es doblemente importante. Por un lado, porque estamos forzando tanto el rendimiento de ese humilde cable de 4 pares, que cada vez tenemos que fijarnos más en la calidad de esa infraestructura. Y por otro lado, pues lo que siempre hemos sabido, que aunque sea ese humilde 3% del presupuesto, esa infraestructura de comunicaciones es la que soporta todo el resto del CPD. Y si eso falla, pues da igual que tengamos los mejores servidores o los mejores switches del mundo, que nuestro CPD pues no va a llegar a los requisitos de rendimiento que queremos. Bueno, pues esto un poco como introducción y entrando ya un poco en detalle de estas 3 patas que nos gustaría comentar hoy. ¿Qué está pasando con las normas de cobre? ¿Qué está pasando con la alimentación a través del cableado de datos? ¿Y qué está pasando con las redes inalámbricas? Pues entrando en las normas de cobre, pues me gustaría empezar por una pequeña cronología, de ver pues cómo hemos evolucionado. Porque no perdamos de vista que todo esto del cableado estructurado, del cable de 4 pares con conector RJ45, nace alrededor del 90 con los cableados de categoría 3, que básicamente era el cableado telefónico norteamericano para soportar la primera aplicación diseñada específicamente para par trenzado, que fue 10 base T, Ethernet a 10 megabits por segundo. Y eso, pues a nivel tecnológico, en cuanto a infraestructura de comunicaciones, pues tampoco es que fuera la bomba. El primer salto nos lo encontramos en el 95, cuando aparece ya la versión a 100 megabits de Ethernet, y para eso tuvimos que desarrollar un cableado de categoría 5, que ya estábamos hablando de 100 MHz de ancho de banda y ya se alejaba mucho de lo que era la voluntad original de ese conector de telefonía RJ45. El siguiente escalón fue en el año 2000, con la publicación y la aparición de los primeros equipos 1000 base T, gigabit Ethernet. Ethernet a 1 gigabit sobre esta T, que es Twisted Pair, par trenzado. Y para eso tuvimos que desarrollar una especie de parche para la categoría 5, que dimos en llamar categoría 5E. La E es de Enhanced, mejorada. Seguíamos llamando la categoría 5 porque el ancho de banda del sistema seguía siendo de 100 MHz, pero era una versión mejorada capaz de soportar la presión que introducía en el sistema de cableado este gigabit por segundo. El siguiente escalón fue la publicación de 10G base T, Ethernet a 10 gigabit por segundo. Y los equipos de 10 gigabit por segundo, pues nos encontramos que requerían un cableado de mayor rendimiento y fue cuando aparecieron los cableados de categoría 6 aumentada. Y eso es donde hemos estado durante un plazo de tiempo razonablemente largo. La verdad es que llevábamos mucho tiempo sin que hubiera cambios relevantes en la parte de cobre. Pero ahora nos encontramos 10 años después que aparecen no una nueva versión, sino 4 nuevas versiones de cosas que podemos hacer sobre pares trenzados. Por un lado tenemos los equipos de transmisión 40G base T y 25G base T para transmitir 40 gigas o 25 gigas, y aquí es donde entra esta categoría 8 y ahora entraremos en más detalle. Pero por otro lado nos encontramos con 2 nuevos estándares que son 5G base T y 2,5G base T, que son las nuevas versiones de transmisión para conectarnos con puntos de acceso de redes Wi-Fi de alta velocidad y que entraremos en detalle en la siguiente sección. Pero como vemos ahora hay todo un abanico de posibilidades y cada una de ellas pues, puede requerir un cableado de un tipo u otro. Si nos remontamos al cambio anterior, el que vivimos de pasar de 1 gigabit a 10 gigabit,
pues fue una transición bastante sensata, porque estábamos hablando que pasar de 1 gigabit a 10 gigabit, pasamos de utilizar cableados de 5E o de categoría 6 a cableados de 6A, que aumentaban el ancho de banda sustancialmente, pero estábamos hablando de mantener los famosos 100 metros de distancia máxima. En ningún momento se discutió que el canal fuera capaz de soportar hasta 4 conectores para poder hacer un cross-connect o poder utilizar puntos de consolidación. Y también, aunque aquí hubo algo más de discusión, se siguió permitiendo que el sistema de cableado fuera UTP o apantallado. Dentro de esto, el mercado claramente para sistemas de cableado de Cat6A ha optado mayoritariamente por utilizar sistemas apantallados. Pero si hay clientes que quieren sistema UTP, es un producto que existe, reconocido por los estándares y que está en el mercado. Pero como vemos, fue una migración bastante sencilla. Ahora nos encontramos con categoría 8, una migración o un escenario un poco más complejo. Estamos hablando de pasar, por un lado, de 10 gigas a 40 gigas. Y aquí es donde aparece ese concepto de categoría 8 con cableados con un ancho de banda de 2 gigahercios para soportar este 40G base T. Pero aquí ya hay dos cambios o tres cambios muy importantes. Primero, nos olvidamos por completo de estos 100 metros. La distancia máxima que barajamos son 30 metros. En segundo lugar, limitamos a 2 conectores, es decir, son enlaces punto a punto estrictamente, no podemos hacer cross-connect, no podemos intercalar un punto de consolidación, y aquí, por supuesto, desaparecen los sistemas UTP. En categoría 8 hablamos exclusivamente de sistemas apantallados. Esta es una de las migraciones que barajamos, y en paralelo, porque todos los estándares que estamos hablando han hecho este desarrollo en paralelo, 25 y 40 gigas, nos encontramos la versión de 25 gigas, donde seguimos hablando de categoría 8. En principio la aplicación no requiere los 2 gigahercios, pero digamos que no hay una categoría 7,8, es categoría 8 en ambos casos, con lo cual, aunque requiera menor ancho de banda, el ancho de banda de la categoría 8 tiene que llegar hasta los 2 gigahercios, pero también seguimos hablando de 30 metros de distancia máxima y de 2 conectores. Es decir, el hecho de conformarnos con 25 gigas no implica un aumento de esta distancia de 30 metros ni el número de conectores. Bueno, este es uno de los cambios. Pero por otro lado también tenemos, y no nos olvidemos, que han aparecido una versión de 2,5 gigas y una versión de 5 gigas. Y esto, aunque veremos que hay bastante discusión al respecto, en principio el desarrollo que se está haciendo desde IEcubo de estas versiones es para que se pudiera soportar sobre cableados de categoría 5 mejorada o cableados de categoría 6. Luego entraremos en un poquito más de detalle en esto, porque aquí hay cierta discusión, pero desde luego el objetivo de IEcubo es que estas versiones sean capaces de soportar los famosos 100 metros y los famosos 4 conectores, y ya veremos si sobre cableado de categoría 5E o 6 o si realmente esto requiere cableado de categoría 6 aumentada. Entonces, por destacar y visualizar en qué cambia la categoría 8 respecto a la topología de los canales, veníamos desde el principio de los cableados estructurados, veníamos de canales de hasta 100 metros con hasta 4 conectores, y estos 4 conectores venían de poder hacer un cross-connect. Un cross-connect significa hacer un espejo, un reflejo de la electrónica, que todos los puertos de mi switch estén reflejados sobre un panel RJ45. Por otro lado, otro panel RJ45, que es el que a través del cableado horizontal da servicio al puesto de trabajo, y lo que hacíamos era un parcheo entre estos dos paneles, con lo cual teníamos un conector aquí, otro conector aquí, finalmente el conector del puesto de trabajo, y podía aparecer un cuarto conector si en el enlace permanente intercalábamos una transición RJ45 macho-hembra para dotar de una flexibilidad adicional a la instalación. Esto es lo de toda la vida. Y lo que cambia ahora en categoría 8 es que por un lado hablamos de máximo 30 metros, y esos 30 metros se dividen en un enlace de panel a panel de hasta 24 metros, considerando latiguillos en ambos extremos de hasta 3 metros. Y por otro lado hablamos exclusivamente de 2 conectores. Esto es un enlace de panel a panel y directamente los latiguillos de conexión a los equipos, nada más. No podemos intercalar más paneles, no podemos intercalar puntos de consolidación. Esto es una configuración de enlace permanente. Ahora veremos algunos casos, pero esto sería, por ejemplo, para hacer una instalación permanente en una topología en off-row entre el rack donde se ubica el switch, y por medio de un latiguillo conectaremos este puerto al puerto correspondiente del switch, y el rack de servidores, donde con un latiguillo conectaremos a la tarjeta R del servidor.
Pero la categoría 8 también plantea hacer conexiones directas por medio de un latiguillo con cables conectados directamente, o sea, es decir, un cable con un conector RJ45 macho en ambos extremos. Y eso también es categoría 8. Es decir, que no es que te obligue a esta configuración, vamos, sino que como máximo podemos utilizar estos dos conectores. Y por ver la aplicación de todo esto y cómo enlaza esto con las distintas topologías, la idea es que categoría 8 obviamente no entra en lo que son los cableados estructurados para entorno de oficinas. Esa limitación de 30 metros es demasiado severa para que esto sea exportable a un edificio de oficinas, a donde claramente con 30 metros no podemos dar servicio y por eso necesitamos los 100 metros que se establecieron desde el origen de las primeras normas de cableado estructurado. Con lo cual estamos hablando exclusivamente de entornos de centro de proceso de datos, de entornos de data center. Y dentro de eso, esa limitación de 30 metros implica que nos vamos a centrar en los enlaces entre el switch y el servidor en el edge del CPD. De acuerdo, esto no es para las troncales, no es para las conexiones entre switches, donde claramente en el core del CPD seguiremos utilizando fibra. Esto es para poder abaratar la gran densidad de conexiones que tenemos en el edge entre los servidores y los switches que les dan servicio, los switches de edge, del borde del CPD. Entonces, dentro de distintas topologías, si hacemos una topología top of rack, donde cada rack de servidores tiene su propio switch, el cable de la categoría 8 no es más que un latiguillo RJ45, RJ45, conectando un puerto del switch top of rack con el servidor correspondiente, nada más, así de sencillo. Si hablamos de una topología en off-row, pues el aspecto típico de un cableado de categoría 8 será que en este armario donde ubicamos los switches tendremos una serie de paneles RJ45 de la que partirán mazos de cables a uno o dos paneles o los que sean necesarios en cada rack de servidores. Y esto será la infraestructura fija, conexiones de panel a panel de categoría 8. Y a partir de ahí, con latiguillos de categoría 8, conectaremos los puertos correspondientes de estos paneles con los puertos de los switches y exactamente lo mismo en los racks de servidores. Si en lugar de una topología en off-row, donde es uno de los racks del extremo de la fila el que alberga los switches, hablamos de una topología middle off-row, pues exactamente lo mismo, simplemente que este rack donde albergaremos ese centro de la estrella a esos paneles RJ45 de categoría 8, pues será un rack central y no un rack de los extremos de la fila. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿por qué esa limitación de 30 metros? Bueno, pues porque tecnológicamente se consideró muy difícil ser capaz de llegar a transmitir 40 gigabits por segundo en enlaces de cobre de más de 30 metros. Y por otro lado se vio que era un límite sensato. Ahora, cuando oye cubo se pueden hacer un análisis de cuáles son las distancias típicas en los CPDs, cómo de largo son esas conexiones en el edge entre los servidores y los switches del edge, pues ve que el 80% de esas conexiones tienen menos de 30 metros. Por supuesto que nos encontramos CPDs con conexiones de 40 y de hasta 100 metros, pero digamos que si somos capaces de transmitir 40 gigas o 25 gigas hasta 30 metros, estaremos cubriendo el 80% de los casos de los CPDs en todo el mundo. Y por visualizar esto implica que con una topología en off-row, donde ponemos el switch que da servicio a la fila de servidores en el extremo, podríamos llegar a conectar una fila de hasta 24 armarios de servidores y no superaríamos esos 30 metros. Si somos un poquito más, digamos, inteligentes y nos vamos a una estrategia middle of row y los switches los ubicamos en el centro de la fila de los racks de servidores, pues podríamos tener filas de hasta 60 armarios sin superar esos 30 metros. Es decir, que esos 30 metros es más que razonable y cubre la inmensa mayoría de las situaciones que nos vamos a encontrar en CPDs. Por supuesto, top of rack, porque las distancias son evidentemente muy cortas, estamos hablando de conexiones dentro del propio armario, pero también para prácticamente todos los escenarios de end of row o middle of row. O sea, no se me ocurren CPDs con más de 60 armarios en fila porque empiezan a no ser prácticos. Nadie construye CPDs con filas de más de 60 armarios, con lo cual con esos 30 metros podemos llegar a prácticamente todas las situaciones. Bueno, pues dentro de esto, ¿qué hemos hecho en Leviton, en Brandrex? Pues lo primero es que tenemos el sistema que llamamos Atlas X1 de categoría 8,
y que estamos orgullosos de poder decir que es el primer sistema de categoría 8 de la industria, y hablamos de sistema completo, verificado por ETL. El ETL es el laboratorio independiente de certificación más importante de Estados Unidos y fue el primer sistema de la industria en obtener la aprobación de ETL y la acreditación de que cumplía con todos los requisitos de categoría 8. Y es un sistema de extremo a extremo que incorpora todos los elementos, tanto el latiguillo como el conector, como el cable. Y además con la ventaja de que el conector Atlas de categoría 8 no es un conector de ciencia ficción de cara al usuario. La ciencia ficción está dentro y de hecho hay múltiples tecnologías patentadas. Pero de cara al usuario, el aspecto exterior estético, la fijación mecánica, las dimensiones, la técnica de montaje del conector es exactamente la misma que en Leviton utilizamos para categoría 6 aumentada, para categoría 6 o incluso para categoría 5E. Es decir, no es un conector raro y totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, sino que es exteriormente es idéntico a los conectores que ya conocíamos. Dentro de esto, bueno, y como curiosidad, pues aquí vemos el aspecto del conector RJ45 macho, y este, como pueden ver, pues sí que es un conector bastante más especial. Ahora, el conector hembra hemos conseguido mantenerlo igual que lo que estábamos acostumbrados. En el caso del conector macho sí que ha habido que hacer algunas cosas un poco más especiales. Pero dentro de esto sí que me gustaría explicar que a nivel de normativa estamos hablando de dos niveles. Por un lado tenemos lo que se está dando en llamar la categoría 8.1. Y esto es lo que está reconocido y adoptado globalmente. Esto es indiscutible y es lo que está ya aquí en cuanto a categoría 8. Totalmente compatible con versiones anteriores, es decir, es mecánicamente y eléctricamente compatible con categoría 6 aumentada, categoría 6, incluso categoría 5E. O sea, en un conector hembra de categoría 8 podemos utilizar cualquier generación anterior. Es compatible con Power over Ethernet, podemos transmitir sobre este cableado exactamente la misma potencia que podemos hacer sobre cableado de generaciones anteriores. Está soportado tanto por normas TIA, que son las normas americanas, como por las normas ISO-IEC, que aunque su nombre indica internacional, en la práctica son más aplicables en el ámbito europeo. Y esta categoría 8.1 es lo que es equivalente a lo que en ISO-IEC están llamando clase 1. ¿Y por qué explico todo esto? Pues porque en realidad hay un segundo escalón. Y hay un segundo escalón, y es lo que llamamos la categoría 8.2 o la clase 2 de ISO-IEC. Y son componentes que no son RJ45. Esto es una herencia de lo que era la categoría 7, que tampoco utiliza conector RJ45 y que en realidad su origen prácticamente se ciñe al mercado alemán. Y fuera del mercado alemán es muy raro encontrárselo. Bueno, pues por inercia de esa categoría 7, dentro de ISO, porque insisto, en TIA no había ningún interés en esto, pero dentro de ISO pues se ha publicado una categoría, una clase 2, que utiliza el conector GC45 de clase 2, el ARJ o el TERA, como ven, 3 conectores diferentes, incompatibles entre sí, y que ninguno de los 3 son RJ45. Con lo cual es todo como un poco absurdo. Pero bueno, ahí está. Problema, pues que los equipos activos no hay ni un solo equipo en el mercado, ni se prevé que lo haya que utilice estos conectores. Todos los fabricantes de equipos activos están encantados con el estándar RJ45. Con lo cual, si un cliente decidiera instalar un cableado de 8.2, pues requeriría de cables híbridos, de latiguillos RJ45 a este conector raro. Con lo cual realmente no hay demasiado interés en el mercado. Bueno, los alemanes están tan pesados que en TIA pues al final han dicho, bueno, que van a estudiar esto de la categoría 8.2, pero realmente no es algo que parezca que vaya a tener mucho futuro. Y van a comprender enseguida por qué. Por un lado, si hablamos de los sistemas de clase 1, la categoría 8 tal como está reconocida internacionalmente y la que están manejando los fabricantes de equipos activos, estamos hablando de un único conector. Es el mismo conector para todo el mundo. No lo que estamos planteando en la clase 2, que hay 3 conectores diferentes, totalmente diferentes entre sí, y que bueno, ¿con cuál nos quedamos? No solo no es RJ45, sino que dentro de no ser RJ45 hay 3 fabricantes diferentes ofreciendo 3 soluciones diferentes. Vamos,
Por otro lado, pues con todo lo que hablamos de topologías, de infraestructuras fijas dentro del CPD, pues, claro, salirte del estándar RJ45, vamos, pues es un poco absurdo porque implica que absolutamente todos tus latiguillos de conexión tendrá que ser híbridos, con un extremo RJ45 para los servidores o los switches y otro extremo, pues alguna de estas tres cosas raras para tu infraestructura fija, ¿no? Y además, claro, pues si instalas paneles de estos, pues vete a conectar aquí un servidor que tengas a 1 giga, busca un latiguillo. Vamos, que realmente todo se complica mucho y no parece que haya demasiado interés. Pero bueno, ahí está, es una norma y entendemos que pasará pues lo mismo que ha pasado con la categoría 7 o la categoría 7 aumentada, que fuera del mercado alemán es algo que no se ha visto en ningún sitio. Bueno, pues además de esta categoría 8 o esta clase 2 de ISO, tampoco hay que olvidar que hay otras opciones fuera de lo que es el RJ45. Y de hecho, previamente a lo que tenemos ahora, que es 25 o 40G base T, teníamos el 25 o 40G base CR, que lo que utilizaba era cables twinaxiales, nada que ver con los cables de 4 pares, con el RJ45. De hecho, el conector no es un conector para ir a panel, esto es conexiones directas de equipo a equipo en formato SFP Plus para 25 gigas o QSFP Plus para 40 gigas, es decir, para conectar directamente en los equipos, pero con unas limitaciones de distancia muy severas. El de 25 gigas limitado a 5 metros y en 40 gigas limitado a 7 metros. Pero bueno, eso es una realidad, estaba ahí, ¿no? Sí, bueno, ha tenido su mercado durante un cierto tiempo, principalmente para eso, conexiones top of rack, para conexiones punto a punto dentro de un armario. También teníamos otras opciones, si hablamos de 25 gigas y 40 gigas, y una de las opciones de fibra óptica, todas las opciones que llamamos SR. De nuevo, pues aquí podríamos encontrarnos cables de conexión directa, latiguillos de fibra directamente con el interface SFP Plus o QSFP Plus, para soportar 25 o 40 gigas en conexiones de equipo a equipo, o bien cuando ya hablábamos no de conexiones dentro de un armario, sino de conexiones de un armario a otro, pues un cableado estructurado típicamente basado, y esto es algo ya que no es novedad y que cada vez se utiliza más en el entorno de CPDs, en cables de fibra óptica preconectorizados con conectores MTP de 12 fibras, donde en los paneles repartidores que ubicamos en los racks de switches y en los racks de servidores convertimos a frontal con conectores LC o lo mantenemos a 40 gigas, lo mantenemos en MPO si es para 40 gigas, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, evidentemente, la gran ventaja de la fibra óptica es que podemos llegar hasta 100 metros, lo cual es un incremento sustancial frente al soporte de 30 metros que ofrece las versiones de cobre. Pero bueno, por ver un poco por qué hay tanto interés en el mercado sobre esta categoría 8, si hablamos de topologías puramente top of rack, es decir, conexiones dentro de un mismo armario, lo que teníamos hasta ahora eran estos sistemas twinaxiales con SFP Plus o QSFP Plus, con limitaciones de distancia muy severas. ¿Cuál es la ventaja de categoría 8 aquí? Pues el coste, evidentemente. Ese latiguillo de categoría 8 conectando de equipo a equipo dentro de un armario tiene un coste sensiblemente inferior al de estos latiguillos twinaxiales con directamente el interface SFP Plus o QSFP Plus. Con lo cual hay una clara preferencia por utilizar latiguillos de categoría 8 en topologías top of rack. Y si nos vamos a topologías end of row o middle of row, pues hasta la aparición de categoría 8 esto no había más remedio que hacerlo con troncales de fibra o M3 o M4, había que hacerlo en fibra óptica. Entonces, el poder hacerlo con categoría 8, ¿qué implica? Pues básicamente que, por un lado, todos los interfaces del switch y del servidor serán de cobre y no de fibra, con el ahorro de coste que supone. Y por otro lado, en fibra óptica, si pones 25 gigas, son 25 gigas y punto. Si pones 40 gigas, son 40 gigas y punto. En el caso de la versión de categoría 8 para cobre, o sea, el 25G base T o el 40G base T, soporta autonegociación. Es decir, que aunque nuestro switch sea de 40 gigas, podemos perfectamente conectarle un servidor que funcione a 10 gigas o incluso a 1 giga. Lo cual nos da una flexibilidad brutal a la hora de hacer un despliegue gradual de mayores velocidades. Podemos cambiar en primer lugar una tarjeta del switch y conforme vamos cambiando servidores, pues iremos ampliando tarjetas, pero podemos mantener
a los servidores de generaciones anteriores, mientras que en el caso de la fibra óptica era todo como mucho más encorsetado. ¿De acuerdo? Bueno, y por ver un poco qué normas estamos barajando y de los estándares que se manejan a nivel internacional, bueno, pues a nivel de categoría 8 tenemos por un lado un estándar que son las pruebas de laboratorio, o sea, las pruebas que tenemos que hacer los fabricantes en nuestros laboratorios. Está también publicado el estándar de qué tiene que cumplir cada uno de los componentes, que tiene que cumplir un conector RJ45 de categoría 8, un cable de categoría 8. Y también se ha publicado ya los requisitos de las pruebas en campo, que es otra pata muy importante y que afecta pues, a los fabricantes de los equipos de certificación, porque como siempre, los enlaces de cobre, una vez instalados, hay que certificarlos. Eso por el lado de TIA. Por el lado de ISO, lo que tenemos ya es una versión final que incluye los canales de clases 1 y 2 para soportar 25 gigas y 40 gigas, y dentro de IEcubo, que al final es el motor de todo esto, porque al final en TIA y en ISO lo que definimos es qué tiene que cumplir la infraestructura, qué tiene que cumplir la capa física. Dentro de IEcubo, el 802.3BQ es el que define estas dos nuevas versiones de base T, 25 gigas y 40 gigas, que define absolutamente todo, y dentro de ese todo hay una pequeña parte dedicada a los requisitos que tiene que ofrecer la capa física para que esto funcione. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto respecto a categoría 8 y hacia dónde vamos. Si pasamos al segundo bloque, y es qué está sucediendo a nivel de PoE, de Power over Ethernet, pues primero convendría refrescar qué teníamos hasta ahora. O sea, la primera versión o la primera posibilidad de alimentar remotamente un equipo a través de un cable de 4 pares y un conector RJ45, esto aparece en el 2003 con la norma 802.3 AF, que lo que planteaba era poder alimentar hasta con 15 vatios, que quería decir que al equipo terminal le llegaban aproximadamente 13 vatios. Y esto estaba muy bien pues, para lo que salió, que básicamente era alimentar teléfonos IP y puntos de acceso de redes Wi-Fi de primera generación. Y era lo que llamábamos el PoE tipo 1. Unos años después se apareció la 802.3 AT, lo que llamamos el PoE Plus en el 2009, donde aumentábamos, duplicábamos la potencia que éramos capaces de enviar y pasábamos a 30 vatios, lo cual empezaba a abrir el abanico de posibilidades en cuanto a equipos que podíamos alimentar de forma remota. Pero es que desde el 2009 cada vez han aparecido más equipos en el mercado que requieren más potencia de alimentación. Y hablamos cada vez más del Internet of Things, el Internet de las cosas, y lo que hablábamos al principio de la convergencia. Es que cada vez hay más dispositivos que dicen, no, no, si es que mi interface es un interface IP con un conector RJ45 y me encantaría que mi equipo se pudiera alimentar a través de ese propio RJ45. ¿Vale? Es un interface muy universal y si lo podemos utilizar tanto para datos como para la alimentación, pues evidentemente simplifica las instalaciones enormemente, simplifica la gestión del backup de la alimentación. O sea, ya no tenemos que tener tomas de corriente conectadas a un SAI, sino que es que en nuestro cableado de datos tenemos una alimentación centralizada mucho más fácil de gestionar, etcétera, etcétera. Y esto ineludiblemente va a querer decir que cada vez vamos a tener más cableado de cobre. O sea, da igual que todos nos conectemos por Wi-Fi. O sea, va a haber tantos dispositivos en los edificios que se van a conectar a través de una RJ45 y se van a alimentar a través de una RJ45 que les puedo asegurar que esto es el PoE va a ser el mayor impulsor del crecimiento en el cableado de cobre. Y por ver un poco, pues estas generaciones, pues lo que decíamos, con 15 vatios, pues muy poquita cosa era lo que podíamos alimentar. Luego ya empezamos a hablar de cámaras incluso con movimiento, sistemas de alarma, videoteléfonos IP, pero es que ahora hablamos de dos nuevas versiones de 60 vatios y 100 vatios. Entonces, si ampliamos a 60 vatios, hombre, pues es que ya podemos ponernos incluso con cámaras motorizadas con calefactores, cámaras de exterior que tengan calefactores para evitar el vaho, o con TPVs, o por supuesto poder cargar de forma remota a través del conector RJ45 el ordenador portátil y que llegues a la oficina y solo conectes el latiguillo RJ45, no tengas que ir detrás con la fuente de alimentación. Pero es que ya el salto a 100 vatios es que hablamos incluso de ordenadores de escritorio o de televisiones. A que realmente el ser capaces de llevar 100 vatios a través del RJ45 y el cable de 4 pares amplía enormemente el abanico de posibilidades de lo que podemos hacer.
Bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues esta nueva versión es la que llamamos 802.3 BT y lo que hacemos es alimentar, la primera diferencia es que alimentamos paralelamente por los 4 pares, mientras hasta ahora lo hacíamos solamente por 2. Los 4 pares llevan alimentación y dentro de esto definimos dos versiones, el tipo 3 hasta 60 vatios y el tipo 4 hasta 100 vatios. Y por supuesto compatible con 10 GBAST, es decir, podemos enviar esta alimentación superpuesta y en paralelo con una señal de 10 gigabits. Con lo cual, esto está muy vinculado a todo lo que es la demanda de ancho de banda. Porque estos dispositivos que requieren de mucha potencia de alimentación, normalmente también van a requerir mucho ancho de banda y van a tener que, vamos a tener que poderles ofrecer conexiones a 10 gigabits. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Por un lado, tiene una implicación respecto a la temperatura de los mazos de cables. Si estamos enviando 100 vatios por un cable, el cable se calienta sí o sí. Esto es impepinable. Entonces, dentro de eso, pues lo que se está barajando, y hay estándares ya en discusión, es limitar el número de cables que podemos instalar en un mazo según sean de una categoría u otra. Y probablemente también incidan en el tipo de canalizaciones y vayamos más a canalizaciones de tipo bandeja Regibana abierta en lugar de canales cerradas, porque va a haber que ventilar de alguna manera esos cables porque ineludiblemente se van a calentar. Dentro de eso hay otro problema y es con los conectores. El RJ45 soportar 100 vatios no es evidente. En el caso de Leviton, todos nuestros componentes de categoría 6A soportan ya esos 100 vatios, también los de categoría 6, y únicamente en el caso de los componentes de CAT5E lo limitamos a 60 vatios. Con lo cual, todos los sistemas Brandrex Leviton están preparados para estas nuevas generaciones de PoE de 60 y 100 vatios. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Cómo estamos tan seguros de que nuestros sistemas soportan estos 100 vatios, que evidentemente es una potencia importante? Pues por varias tecnologías que incorporan nuestros conectores. Por un lado tenemos lo que llamamos la tecnología de fuerza de retención, es una tecnología patentada, que lo que hace es incluir debajo de los pines del RJ45 hembra un polímero de plástico elástico, que lo que hace es reforzar mucho los newtons, la fuerza que hacen los pines del conector hembra sobre los contactos del latiguillo macho. Y el hecho de que haya una fuerza de contacto mucho mayor, pues por ejemplo, evita desconexiones intermitentes inadvertidas. Por vibraciones en el conector, en el armario, se producen aquí micro desconexiones que no llegan ni siquiera a interrumpir la señal de datos, pero producen arco eléctrico. Producen arco eléctrico y eso acumula carbonilla y hace que a la larga este conector deje de funcionar. Y por otro lado, la forma de estos pines hembra asegura que cuando insertamos o extraemos un conector en caliente, con 100 vatios pasando por aquí, y esa conexión o desconexión en caliente, es inevitable que se produzca un arco eléctrico, pero la forma mecánica de estos pines asegura que la zona donde se produce el arco eléctrico al insertar el conector es diferente de la zona final de contacto. Es decir, que esa carbonilla se acumula en una zona diferente de la del contacto. Porque se hagan una idea, lo que se está barajando a nivel del borrador del estándar es que los conectores hembra tendrán que soportar 25 ciclos de extracción en caliente. 25 ciclos me parece francamente poco para una infraestructura que pretende tener una vida útil de 10 años. Pero esto es tan problemático, la acumulación de carbonilla por arco eléctrico, que es lo que se están planteando en el borrador del estándar. Y eso tendrá implicaciones en la vida útil de las infraestructuras, en el mantenimiento, en todo. En nuestro caso, en el caso de Leviton, no hemos sido capaces de apreciar degradación ni siquiera después de 200 ciclos. Parece que el número de ciclos es prácticamente ilimitado. Y por otro lado, otra cosa que incorporan nuestros conectores es que incluso los conectores UTP son metálicos, el cuerpo es metálico. Y eso hace que disipe un 53% más el calor que aparece. Es decir, los conectores a 100 vatios se calientan. Y el hecho de que el conector sea de plástico, pues es una desventaja frente a un conector metálico que actúa de radiador natural y permite disipar mejor ese calor. Con lo cual, pues eso. Y por otro lado nos encontramos que todos estos dispositivos, como decía antes, que hambrientos en cuanto a vatios necesarios para alimentarlo, pues típicamente también van a requerir conectividad de 10 gigabits. Porque estamos hablando de puntos de acceso inalámbricos de última generación, estamos hablando de televisiones de alta definición, de kioscos de atención al cliente, etcétera, etcétera.
con lo cual esto es algo que va a ir muy vinculado. Y el hecho de que las dos cosas vayan vinculadas, la necesidad de ancho de banda y la necesidad de alimentación eléctrica, pues hace que tenga todo el sentido del mundo hablar de categoría 6 aumentada. La categoría 6 aumentada de cara al PoE ofrece mejor disipación de calor, porque son cables de mayor galga. Si hablamos de sistemas apantallados, también disipan todavía mejor el calor, etcétera, etcétera. Con lo cual, claramente es la opción recomendable para todas las nuevas instalaciones de cableado, porque además de las ventajas de ancho de banda, pues es la idónea para estas versiones de PoE de 60 y 100 vatios. Y por ver un poco qué se está barajando, ya tenemos un par de normas de ISO y TIA que son recomendaciones de cómo alimentar remotamente equipos terminales, y la que realmente va a ser la gran revolución, esa versión de hasta 100 vatios publicada por IECubo, que es la 802.3 BT, se espera que se publique en el primer trimestre del año que viene. Y como siempre, pues la infraestructura tendrá que estar preparada antes de que eso llegue, y por eso tiene todo el sentido del mundo que a fecha de hoy ya estemos hablando de estas tecnologías. Y por terminar y ceñirme al horario que habíamos marcado, que me estaba extendiendo un poco demasiado, nos quedaba ver el bloque de conectividad inalámbrica. Y de nuevo me gustaría hacer un poco de repaso. La primera versión, la historia de la 802.11 y todas sus versiones, pues arranca en el 97, con la primera versión que podía llegar a transmitir de forma inalámbrica hasta 2 megabits por segundo. A partir de ahí nos encontramos en el 99 las versiones A y B de 11 y 54 megabits por segundo. En el 2003 ya aparece la versión a 54 megabits. En el 2009 ya llegamos a la 11N a 600 megabits. Y ahora ya nos encontramos con estas versiones AC, lo que llamamos Wave 1 a 1,3 gigas o Wave 2 hasta 6,93 gigas. O que realmente la evolución ha sido impresionante. Por poner un poco de perspectiva y poner números más intuitivos de lo que implica este aumento de la velocidad, un ejemplo es si queremos descargar de forma inalámbrica un archivo de 5 gigas, que no es ninguna barbaridad, eso es un archivo de vídeo de alta definición, vamos, es un tamaño ya hoy en día razonable. Esto con la vieja 802.11g hubiéramos tardado 13 minutos y 54 segundos en descargarlo. Con la N, que es la más popular hoy en día, esto tarda en descargarse 1 minuto y 15 segundos. Pero es que estamos hablando que con las versiones AC, con la de 6,93 gigabits por segundo, podemos descargar este archivo en 6 segundos. Esto, si me hubieran contado de 5 años, me hubiera sonado ciencia ficción. Poder descargar de forma inalámbrica un archivo de 5 gigas en 6 segundos. Pero no perdamos de vista también el alcance. Y es que también conforme queremos hacer las cosas más rápido, pues muchas veces, tenemos que pagar un peaje, y es que no podemos llegar todo lo lejos que queramos, ¿vale? Esta tabla resume un poco todas las tecnologías, desde la A hasta las AC, hasta una que está en desarrollo, que llamamos AX, y que se plantea que puede incluso llegar a 14 gigabits por segundo, ¿vale? Y bueno, no vamos a entrar en cómo se han complicado las configuraciones de antena. Ya saben ustedes que hoy en día lo típico son las configuraciones MIMO, y nos encontramos que cada punto de acceso no tiene una antena, sino que tiene 4 o incluso 8 antenas, por todo lo que es la tecnología de multiple in, multiple out, ¿vale? Ni en las distintas modulaciones ni demás, ¿no? Pero bueno, lo que sí que hay un impacto aquí es en el alcance. Y es que para conseguir el máximo rendimiento, porque no olvidemos nunca que estos son máximos rendimientos, esto es el escenario ideal. Y si no es el escenario ideal, pues esto va más lento. Pues conseguir estos rendimientos tan elevados implica que cada vez nos tenemos que limitar más en cuanto a los alcances. Y lo que tenemos, porque a fin de cuentas esto que comentábamos es la parte inalámbrica, pero cualquier tecnología inalámbrica lleva pareja una tecnología cableada, y es la conexión entre ese punto de acceso y el switch que le da servicio, que eso obviamente sigue siendo a través de cable, y es donde entran esas versiones de 2,5 y 5G base T. Como curiosidad, y bueno, pues por ver un poco la evolución del tráfico IP, entramos ya en unidades que ya, pues todos cuando hablamos del sistema internacional, mega, giga, tera, pero luego ya empiezan a aparecer unidades que nos perdemos. Bueno, pues hay una unidad que es el zettabyte.
y se estima que a fecha de hoy, si desde el principio de Internet contabilizamos todo el tráfico que ha circulado por Internet, estamos alrededor de un zettabyte. Es todo lo que hemos transmitido por Internet desde que empezó a existir. Pues para el 2019, es decir, en 2 años, se estima que durante el 2019 ya tendremos 2 zettabytes circulando solamente durante el 2019. O sea, no para de incrementarse el tráfico. Y dentro de eso, la previsión es que el 50% de este tráfico sea inalámbrico. Lo que hacemos con los teléfonos móviles cuando vamos por la calle, pero también lo que hacemos en la oficina conectándonos de forma inalámbrica, etcétera, etcétera. Y por eso necesitamos cada vez mayor ancho de banda a nivel inalámbrico. Bueno, pues dentro de eso el estándar de 2,5 y 5G base T, que es el 802.3BZ, se están planteando el poder reutilizar la Cat5e instalada para 2,5 gigas o Cat6 para soportar 5 gigas. Esto es lo que se están planteando en IEcubo. Que esto lo soporte o no lo soporte es algo que todavía está un poco por ver, porque aquí hay un montón de conceptos en los que IEcubo no ha entrado. Primero, la diafonía. Si estamos hablando de 5 gigas, tenemos prácticamente los mismos problemas que tenemos con 10 gigabits de diafonía entre cables en un mazo. Por otro lado, si estamos hablando de que además de transmitir datos vamos a llevar PoE de mayor potencia, el PoE degrada un poco el rendimiento del cable porque aumenta la temperatura, hace aumentar la atenuación, etcétera, etcétera. Con lo cual esto no está nada claro. Y no voy a entrar en más detalles, pero nuestra opinión y la de prácticamente todo el sector puramente de infraestructura de cableado es que esta pretensión de que la Cat5e soporte 2,5 gigas y la Cat6 estos 5 gigas para red de Wi-Fi se va a quedar corta y vamos a tener que irnos a categoría 6 aumentada para poder soportar estas tecnologías. Y dentro de esto, pues en Leviton, por supuesto, tenemos cables, conectores, latiguillos, pero también tenemos un par de cosas muy interesantes específicas para redes para soportar los puntos de acceso inalámbricos. Por un lado, la capacidad de soportar garantizar ya el PoE hasta 100 vatios, y por otro lado, el hecho de que tenemos conectores RJ45 hembra con persiana de protección frente al polvo. Y esto es especialmente importante porque se empieza a recomendar hacer un diseño de la red cableada para soportar Wi-Fi con puntos de reserva. Y ese punto de reserva que está oculto en el techo técnico durante 2 o 3 años, pues posiblemente si no hay algún tipo de protección frente al polvo, cuando queramos hacer uso de él, nos genere problemas. Entonces, dentro de eso hay distintas recomendaciones según cómo lo miremos. Por ejemplo, tenemos la TIA 4966, que de lo que habla es de un punto de acceso por cada 230 metros cuadrados, o en puntos con bastante ruido de radiofrecuencia, pues aumentar la densidad a un punto por cada 150 metros cuadrados. Entonces lo hace o por criterio geográfico o por criterio de número de usuarios, donde dice, bueno, pues si hay 25 personas, un punto de acceso. Si tenemos hasta 50, 2, etcétera, etcétera. O sea, que da 2 recomendaciones o puramente geográficas de metros cuadrados por punto de acceso o en función del número de usuarios que se espera que pretendan conectarse a ese punto de acceso. Por otro lado tenemos la ISO IEC, que tiene el Technical Report 24704, que lo que define son celdas hexagonales. Lo que dice, no, pues mira, para saber cuántas tomas tienes que poner para poder conectar después tus access point, pues vamos a basarnos en celdas hexagonales basadas en un radio de 12 metros. Bueno, pues es otra posibilidad que no se aleja demasiado de la otra. Y finalmente tenemos, para la parte de TIA, el Technical Systems Bulletin 162A, que en lugar de celdas hexagonales, bueno, pues lo simplifica un poco a áreas cuadradas, y lo que habla es de radios de 13 metros como mucho desde que no superar los 13 metros de radio y basar todo esto en cuadrados de como máximo 18,3 metros de lado. Pero dentro de esto hay una cosa que introduce interesante, y es que dice que no es un cable de categoría 6 aumentada lo que hay que llevar hasta el punto de conexión del access point, sino 2 cables. E incluso habla de prever 4 cables. ¿Por qué? Pues porque se prevé que esta tecnología de redes inalámbricas progrese tanto en los próximos años que probablemente acabemos necesitando esos 4 cables de Cat6A para ofrecer de forma cableada a ese punto de acceso tanto el ancho de banda necesario para que él a su vez lo retransmita de forma inalámbrica como la alimentación remota. Con lo cual, mucho ojo a la hora de diseñar los cableados para soportar las redes inalámbricas,
pero vemos que hay distintas recomendaciones y algunas nos llevan a un escenario de realmente una densidad de puntos de conexión muy importante. Bueno, pues nada más, simplemente pues incidir en que obviamente en Brand Rex Leviton tenemos todos los productos para soportar estas migraciones futuras, empezando por categoría 8, pasando por sistemas garantizados para 100 vatios, etcétera. Y un poco como resumen, pues eso, que hay toda una serie de nuevas opciones en base T, opciones para cobre de 2,5 y 5 gigas para redes inalámbricas y 25 gigas y 40 gigas para centros de datos, que la categoría 8 para 25 y 40 gigas ofrece muchas ventajas en los CPD sobre los cableados convencionales de fibra o los sistemas twinaxiales más FR, que hay bastante discusión respecto a que estas tecnologías cableadas para redes inalámbricas realmente puedan llegar a funcionar sobre cableado instalado de categoría 5E o 6 y que claramente lo que recomendamos son cableados de categoría 6A para soportar todo lo que nos viene encima de mayores anchos de banda, PoE de alta potencia, etcétera, etcétera. Y estaremos en contacto con todos ustedes, con mucho agradecimiento a todos.